Habíamos hablado, la clase pasada nos habíamos quedado con respecto al Korban Asham, el Korban por la culpa, de la palabra Ashma con Aleph en hebreo. Decíamos entonces con respecto a este Korban que el Asham expía por 3 faltas específicas, así como es parte de procedimientos de purificación, como lo vamos a ver más adelante. Esto lo dice la Mishnah desde Vahim, capítulo 5, inciso 5, como el Korban Hatat por pecados involuntarios. El Korban Asham, asimismo, no puede ser traído voluntariamente, sino hasta que la persona se da cuenta del acto que ha cometido y entonces se hace la obligación de él recae sobre él de traer este sacrificio, el Korban Asham. Su sangre es rociada sobre 2 esquinas, la parte media inferior del altar externo, y sus emurim, los órganos del animal, son quemados también en el altar externo, y su carne es comida por los Kohanim en el patio principal. Y en el caso del Asham, siempre es una ofrenda personal, lo que quiere decir que no hay Korban Asham de carácter comunitario, así como no hay voluntario, tampoco hay comunitario para el Asham, siempre es para una culpa específica, un acto específico que un individuo específico cometió en un momento específico en cierta circunstancia. Esto con respecto al Korban Asham. Y hay un Asham especial que se trae en caso de duda de si se tiene o no que traer un Hatat por una falta grave. Este se llama el Asham Talui, como lo trae la Mishnah en el Tratado de Kedeitot, capítulo 5, hay 6 donde se discute esto. Debe ser comido en un periodo, su carne, en un periodo de un día y una noche, como lo trae la Mishnah en Zevachim, capítulo 5, inciso 7. Con respecto al Shelamim, el tipo de sacrificio que estuvimos viendo con respecto a las fiestas, que son Shelamim que se traen, además del Olat Reya, la ofrenda Olá, el holocausto, se trae también asimismo Korbanot Shelamim, los Shalmei Hagigah y los Shalmei Simchat Hagigah para aumentar la alegría en la fiesta, comiendo de la carne y tomando una comida festiva con los familiares y personas invitadas en la fiesta en Jerusalén, ya que son las 3 fiestas de peregrinación, eh, los Shalosh Regalim, en donde hay que subir a Jerusalén, presentarse y hacerse ver y apreciar la presencia divina en el templo, una mitzvah de la Torah, como vimos. Con respecto a Shelamim, entonces, no expía por algún pecado, como habíamos mencionado anteriormente. En cambio, es traído como una ofrenda voluntaria, obligatoria en el caso de las fiestas, pero también puede ser voluntaria. A veces es traído como parte de un procedimiento de purificación, como lo vamos a estudiar más adelante. Hay un Shelamim comunal que es traído en Shavuot, hablamos de él en las clases pasadas. La sangre del Shelamim es rociada en 2 esquinas del altar externo, en su parte media inferior, y sus emurín son quemados en el altar externo de la carne, como discutíamos. Toman parte eh, tanto los sacerdotes como las personas que presentan el sacrificio y sus invitados. Con respecto a, tenemos acá en esta foto, con respecto a Behemoth, con respecto a animales del ganado vacuno, nos dice entonces la imagen de Kudashim Kalim
En el caso de Kodashim Kalim, como este tipo de sacrificios, Maktirim a Emurim, son quemados los Emurim, los miembros internos del animal, la Hashem, a Hashem, como hablamos en la primera o segunda clase, que los órganos internos representan la Behemiut, esa parte animal que todos tenemos, y esa es la parte que nosotros estamos quemando en el altar, representando la Behemiut, ese instinto que todos tenemos, muy básico y primitivo, eh, es lo que trajimos en una de las opiniones, es lo que se quema en el altar con los miembros internos. Continúa diciendo la imagen, a la mizbeach, sobre el altar, venetunin la kohanim, y son dados a los kohanim, rak et hazé, el hazé, o sea, el pecho del animal, ve ashok. El hazé es lo que ven ustedes acá en color rosa, la parte anterior del animal, infero anterior del animal que está pintado en esta imagen en rosa, es lo que se llama el hazé, el pecho, y se le da también lo que se llama el shock, que es la pata trasera derecha. Esta parte es lo que se le da a los sacerdotes para que ellos puedan consumir de la carne de esta parte del animal, puedan consumirla en la Asdara, en la Esrata Kohanim, en el patio de los Kohanim, donde estaba el altar externo. Continúa diciendo la imagen, Veshar, Nehal, y el resto es comido al Yede Abaalim, Bekol Yerushal. El resto es comido por el dueño que presenta el sacrificio y es comido dentro de las murallas de Jerusalén, Veleatit, y en el futuro, Yesh Limot Im Yechelu Bekol Helek Atruma Shehu Kodesh. En el futuro hay que estudiar si esto será comido en todas las partes que se conocen como terumá, que serán consideradas como el Kodesh, o sea, santificadas. Esto con respecto al el tercer templo, ya que como dijimos, el Shetach del templo se va a expandir y entonces hay que determinar qué partes quedan consagradas y se consideran Kodesh y qué partes no. Entonces hay que analizar esto con respecto al tercer templo, ya que habrán diferencias con respecto a lo que fue el segundo templo, lo que fue el primer templo, lo que fue el Mishkan, en los distintos lugares donde estuvo, en Shiloh, en Nov, y los distintos lugares donde estuvo, y también en el desierto. Eso iba cambiando de acuerdo a la localidad geográfica donde estaba el santuario o los distintos santuarios que hubieron hasta la destrucción del segundo templo. En contraste del Hatat y el Asham, la carne, la mayoría, se come por quien trae el sacrificio y por sus invitados. Seguimos hablando del Shelamim. Solamente el pecho y la pierna trasera derecha es da a los Kohanim, como vimos en la imagen del Corbán de la Behemá, en el caso de la Behemá, del Corbán de ganado vacuno, y estas partes pueden ser ingeridas por las esposas de los Kohanim, las que son consagradas para los Kohanim. También pueden consumirlas sus esposas, sus hijas, mujeres solteras que todavía pertenecen a su casa y algunos miembros de su casa. Debe ser comido dentro de las murallas de Jerusalén. El resto de la carne, como dijimos, en un periodo de 2 días y la noche que hay entre ellos. Como vimos, el tiempo de ingesta para ingerir el shelamim es un poco más extenso comparado al tiempo de ingesta de la carne del Corban Asham, que es más corto. Este es un periodo de 2 días y la noche que está entre medio de ellos para poder consumirlo. Seguimos hablando ahora vamos a hablar del Corban Todá, el Corban de acción de gracias. Este es traído como un acto de gracias, de acción de gracias, por haber sido salvado de una situación de peligro. Hoy en día lo que tenemos
cuando pasamos una situación en la que potencialmente pudo haber un peligro en el camino, decimos lo que se llama Birkat HaGomel. Me imagino que ustedes ya lo conocen, la bendición del Gomel. Gomel quiere decir que alguien fue liberado o salvado de algo. Y la decimos entonces en la sinagoga en presencia de un minyan. También las mujeres hoy en día, luego que tuvieron un parto, dicen la bendición de Birkat HaGomel. Como todos sabemos, el tiempo de dar a luz es un periodo que potencialmente puede ser peligroso para la mujer, especialmente en países de Latinoamérica, donde la mortalidad materna es más alta con respecto a otros países. Entonces, como podemos apreciar de esto, si es una situación que representa un potencial peligro para la mujer y por lo tanto la mujer dice esta bendición luego del parto. Eh, Tenemos entonces en el contexto de sacrificios que este sacrificio es traído justamente por una situación en la que hay un potencial peligro y fuimos liberados de ese peligro. Y comparándolo con la mujer que tuvo y dio a luz, tenemos, lo vamos a mencionar Blineder más adelante, también que está el Corbán que se llama Corbán Yoledet, que es un sacrificio especial que debe de traer la mujer luego de dar a luz al templo, cuando ya completó su proceso de purificación del sangrado que quedó del periodo de su puerperio, se recuperó, se purifica la mujer y tiene que traer ciertos sacrificios al templo, lo que se conoce como el Corbán Yoledet. Con respecto al Corbán Todah, tenemos que su sangre es rociada en dos esquinas del altar externo, parte media e inferior, lo hemos venido mencionando. También con respecto a los otros sacrificios, sus órganos son quemados en el altar y su carne es comida por quien lo trajo. El sacrificio debe ser comida en el periodo de un día y una noche. El tiempo es más corto que con respecto al Korban Shelamim. Al igual que el Shelamim, el pecho, como vimos en la imagen de la vaca, el hazé y la pata trasera, que se conoce como shock derecha, pertenece al Cohen. Recordemos que habíamos mencionado que recordemos que en la línea derecha de las Sefirot se encuentra la Sefirá de Gesed y habíamos dicho que la raíz espiritual de los sacerdotes justamente se encuentra en esta Sefirá de Gesed que está en el lado derecho de la Sefirot y como vemos esto también corresponde a las partes del animal que son entregadas al Cohen para que él pueda ingerirlo. Es acompañado por 4 tipos de pan. Discutimos esto también un poco en la clase del Korban Minjá, las ofrendas de harina, y se traen entonces 4 tipos de pan. Estos panes, como habíamos dicho en la clase de las ofrendas de harina, no se ofrecen en el altar, no se hace ningún procedimiento con ellos, simplemente se traen, se presentan juntamente con el sacrificio y al completar el sacrificio entonces se pueden consumir los panes y se le da cierta porción de estos panes a los Kohanim para que ellos también puedan consumirlos. La cantidad de 10 de cada uno de los 4 tipos, entonces de cada tipo se traen 10 panes de cada tipo de ellos. Uno de cada tipo de ellos es dado a los Kohanim y el resto es comido por quien lo trae. Como podemos ver, lo trae en la Mishnah, en el tratado de Menachot, de las ofrendas Minjá. Y como lo estudiamos en la clase de las ofrendas Minjá, este procedimiento se hacía de esta forma. Tenemos entonces otro tipo de korbanot, en este caso el carnero, el eyal del nazir. Este caso, recordemos que la nezirut es un tipo de voto
que se hace con una declaración verbal y con una intención adecuada. Se hace un voto de un mínimo de 30 días, puede ser un hombre, puede ser una mujer que lo hace, y dentro de esto tenemos que cada uno de estos tipos de votos culminan con un sacrificio en el templo y con una serie de procedimientos que hay que hacer en el templo. Tenemos entonces, con respecto al carnero del Nazir, es un carnero macho adulto, es un tipo de shelamim y es traído cuando un Nazir culmina su nazareato, su voto de Nezrut. Debe ser comido en un periodo de un día y una noche. También como el Corbán Todá que vimos, es comido en un día y una noche. Es traído con 2 tipos de pan, 10 de cada uno, y uno de cada tipo es dado al Cohen. Y adicionalmente se le da al Cohen la pata delantera, en este caso del carnero del Nazir. No es la pata trasera, como lo vimos anteriormente, sino que la pata delantera derecha, que en este caso se conoce como zeroa. Tenemos el corbán del primogénito, corbán bejor, de la palabra también la misma raíz de bikurim, de primicias, tiene exactamente la misma raíz. Tenemos entonces el corbán del bejor, es la primera cría, en este caso un macho, de una vaca o de una oveja o de una cabra. Como vemos, las 3 grandes categorías de animales kasher que se pueden presentar en el altar, del ganado vacuno, ovino y caprino, respectivamente. Debe ser dado al Cohen, el animal, quien aplica su sangre una vez que se hace el faenado, aplica la sangre solamente una vez en la parte media inferior del altar externo. Como vemos, el factor en común que se repite una y otra vez acá es la parte inferior del altar externo. Sirve entonces para hacer el rociamiento de la sangre, mientras que la parte superior del altar, como vimos en la estructura y la anatomía del altar, vimos entonces que en la parte superior había una serie de ma'adejot, una serie de piras de madera, donde en una de ellas, en la principal, era donde se lanzaban los miembros del animal para ser quemados una vez que habían sido salados. Y es comido este corbán del Bejor, del primogénito, es comido dentro de las murallas de Jerusalén por el periodo de 2 días y la noche que hay entre ellos. Lo trae la Mishnah en Zebahim, capítulo 5, inciso 8. Esto tiene en común, como vimos entonces, con el corbán Shenamim, que puede ser consumido también en un periodo de 2 días y la noche que hay entre ellos. Esto con respecto al Corbán Bejor. Bezrat Hashem, más adelante vamos a estudiar un poco más de este concepto del Bejor, en este caso de sacrificios, es una cría masculina. Vamos a estudiarlo Bezrat Hashem más adelante, Blineder, y las leyes del primogénito, del animal primogénito, son vigentes incluso hoy que no hay templo. Son leyes que están vigentes y en la práctica lo que se hace hoy con un animal para judíos que posean todavía ganado, lo que se hace con un animal macho primogénito es que se deja pastar por un tiempo hasta que contrae algún defecto físico y entonces queda pasul para ser teóricamente presentado en el templo, y entonces queda exento el animal de este tipo de consagración que se le hace. Eso es lo que se hace hoy en la práctica, en términos generales. Vamos a discutir un poco más estas leyes cuando llegue el momento de discutir un poco más de los animales
primogénitos y el caso también de seres humanos, de los primogénitos, también del ser humano, de las personas. Seguimos entonces, tenemos el Corban Maaser, el sacrificio que se trae como un diezmo. Tenemos entonces que cada año se deben apartar la 10ª parte de las crías de la vaca, de la oveja y la cabra y ser traídas al templo. Su sangre de estos animales, del Corban Maaser, se aplica una vez en la parte media inferior del altar externo, como el resto de los demás sacrificios, y las leyes de los Shelamim, del Corban Shelamim, del Corban festivo, son las leyes que son aplicadas a este tipo de Corban, el Corban Maaser, el Corban por el diezmo. Entonces comparten y tienen en común las leyes con respecto a qué parte se le da al Cohen, como vimos, el Hazé, el Shok, y en qué tiempo debe ser consumido este animal, que es un Maaser, que sería entonces igual al Shelamim. Habíamos dicho entonces 2 días y 1 noche que hay entre medio de ellos. Estas mismas leyes que aplican al Shelamim se aplican al Korban Maaser por el diezmo, cuando se va apartando la 10ª parte de los animales que van naciendo cada año de cada uno de estos rebaños de oveja, de vaca, oveja y de cabra. La ofrenda pascual, el Corban Pesach, lo estudiamos con más detalle en la clase antes de Pesach. Dijimos entonces que pertenece a la clase de Kodashim Kalim, los Kodashim, los sacrificios con un menor grado de santidad, y en la cual con este animal, este corderito o esta cabra de 1 año es traído la tarde del 14 del Nisan, y la persona que lo trae también una lista de personas que están registrados bajo este animal, y una vez haciendo el faenado y rociando la sangre en el yesod del altar, en su parte suroeste del altar externo, el resto del animal es dado a quien lo trajo. No se aparta ninguna parte para alguien más. No se rompe ningún hueso del animal, lo que quiere decir que no se desmiembra ni se parte. No se le hace ninguna disección al animal, simplemente se le sacan también los órganos internos, y la carne es dada a quien trajo el sacrificio para que sea consumido entonces en esa noche, antes de la medianoche, la noche de Pesaj, dentro de Jerusalén, en un estado de pureza. Tenemos entonces que es un cordero traído en la tarde del 14 de Nisan y comido el 15 de Nisan por la noche. Es comido por quien lo trae y por los miembros que se registran bajo el sacrificio. Debe ser comido hasta la medianoche, como lo trajo la Mishnah. Esta es una característica única de este Corban, que su carne debe ser comida antes de la medianoche. Con respecto a los demás, vimos que hay un tiempo más prolongado, que puede ser de 1 día y 1 noche, o de 2 días y la noche que hay entre medio. Ese es el tiempo, el lapso de tiempo que hay con respecto a la ingestión de la carne del animal. Y esta característica única y especial de este Corban de Pesaj es que su carne se consume solamente hasta la medianoche, y además de eso se consume solamente asada al fuego y no preparada de otra forma, en contraste a los otros korbanot, que su carne puede ser preparada y consumida de distintas maneras. El Corban Pesaj solamente es asado al fuego y hasta la medianoche. Tenemos entonces con respecto a los sacrificios de aves, tenemos varias categorías. Habíamos dicho que dentro de las aves tenemos la Yoná, que es la paloma, y tenemos el tor con taf, que es la tórtola. Son los 2 tipos de animales que son
pueden ser presentados en el altar. Dentro de estos dos animales tenemos varias categorías. Tenemos el Korban Hatat Aof, que es un Korban Hatat que es de ave. Es parte del procedimiento de purificación del Zav. El Zav con Zain es una persona o la Zavá, la persona en femenino. Es una persona, hombre o mujer, que ha contraído una especie de flujo un flujo uretral en este caso, y por eso se ha vuelto impuro. Hay que hacer un periodo de purificación que también consiste en presentar sacrificios en el templo, en el caso del Zav y la Zavá, también en el caso de la mujer que ha dado a luz, como lo mencionamos anteriormente. Hay que traer entonces un sacrificio de aves de esta clase, un hatat, y como un sustituto también puede ser traído como un sustituto de un hatat de animal, en este caso ovino o caprino, que no puede ser traído por un metzorá, por un leproso. Recordemos que en caso de un metzorá o un leproso, el tipo de hatat que debe traer solamente puede ser un ovino o un caprino, no un behemá, no el animal más grande, el vacuno. Y en caso que la persona que que contrajo la tzaraat, que se traduce como lepra, dentro de los sacrificios que debe traer para su purificación está este hatat. Y en caso que no tenga los medios monetarios para conseguir un animal, ovino o caprino, entonces puede traer un ave, un hatat aof, y concluir así su serie de purificación. También es traído también por transgresores mencionados en el libro de Vaikra, capítulo 5, los versos del 1 al 10, lo pueden revisar ahí en la Torá, la clase de transgresiones que están ahí mencionadas, y es faenada por medio de la melijá, que se hace con el agudal, con el dedo pulgar derecho del Cohen. Se le hace entonces el faenado del animal, se le mata de esta forma. A las aves no se les hace shejitá, no a la yoná, y no al tor, no a la paloma, y tampoco a la tórtola. Lo que se les hace entonces es esta melijá. Su sangre es rociada sobre la parte media e inferior del altar, como el resto de los sacrificios en el altar externo, y el resto es exprimido en la base del altar. Se exprime el ave en contra de la pared del altar en esta área que se conoce como el yesod, en la base del altar, que está en la parte sur occidental del altar. Y su carne es comida por el Cohen, y en el caso de aves no se quema ninguna parte de él sobre el altar. Lo trae la Mishnah en Zevachim, capítulo 6, inciso 4. Vemos entonces las diferencias entre korbanot, sacrificio de animales de los distintos ganados. Con respecto a las aves hay diferencias. Dijimos entonces, a las aves no se les hace shejitá, no se les hace el faenado por medio de shejitá, sino que se les hace por medio de este procedimiento de melja. Su sangre sí es rociada igualmente como el resto de los sacrificios, y no hay órganos internos que son quemados en el altar externo, sino que en el caso del hatat se consume el ave por el Cohen. En el caso de una olá de ave, sí se quema completamente el ave en el altar, como el Korban olá. Como pueden ver ahora, tenemos el olat aof, la ofrenda olá, el holocausto de aves. Un ave para olá es traída en las situaciones en que se trae un ave para hatat. Esto es específico para los sacrificios de ave.
que cuando se trae un ave por hatat, se trae entonces asimismo un ave para Ola, siempre van en pares. Siempre está la hatat aof, la hatat, la ofrenda hatat que es un ave y la ofrenda Ola que es un ave, siempre van entonces en pares las aves, un corbán hatat de ave y un corbán Ola de aves. En caso de que una ofrenda hatat de ave tenga que ser traído, entonces se hace esto de traer también el otro par para una ola. Su sangre es rociada en la parte media superior, en este caso es la superior del altar externo y es quemado completamente en el altar, como lo trae la Mishnah, capítulo 6, inciso 5. Ahora hablando de los nesajim, las libaciones, tenemos que las ofrendas Ola y Shelamim son acompañadas por una minjat nesajim, la estudiamos en la clase de ofrendas de harina, que consiste en dos partes, una minjat de harina y libaciones de aceite, como lo trae la Mishnah en el Tratado de Menajot, capítulo 9, inciso 6, y la cantidad de minjá y de nesajim varía de acuerdo al tipo de sacrificio que es traído, como lo trae la Torah en Bamidbar. Esto estudiamos cuánto es la cantidad, de acuerdo a si es un corbán de vaca, o si es un corbán de oveja o de cabra, así la cantidad de harina y de nesajim que hay que traer. El vino es derramado sobre uno de los recipientes que están en la parte sur oeste del altar. Se los enseñé también en una imagen que estaba, si no me equivoco, en la clase también de sacrificios de harina. Vimos que en la parte sur occidental del altar hay una especie de copas que son de plata, que se llaman cefalim, y ahí es donde se rocía el vino y se drena hacia abajo del altar, desde donde es drenado de acá, de los cefalim, de estas copas, hacia el suelo. En caso de libaciones, sí se pueden donar voluntariamente. Se puede donar vino para libación, como lo trae la Mishnah en Menajot, capítulo 2, inciso 5. Sí se puede donar entonces libaciones al templo de manera voluntaria. Con respecto a la madera que hay que presentar, que hay que poner en el altar, se utiliza como un medio para quemar las ofrendas y mantener el fuego encendido en el altar exterior, un mandato de la Torá, que el fuego siempre esté encendido en el altar. También se puede donar madera como una ofrenda separada, lo trae la Beraita en el Tratado de Menajot, en las páginas 20 cara B y 106 cara B. Desde luego tiene que ser una madera que esté limpia, que no tenga alguna clase de enfermedad que puede sufrir la madera. Y Vineder más adelante voy a tratar de traerles más detalles con respecto a los nesajim, qué tipo de vino hay que traer, qué tipo de aceite, qué tipo de madera y cosas que hacen poslim, descalifican esta clase de elementos que son traídos al altar. Brineder más adelante trataré de traerles más de detalle de esto. Lo trae el Rambam en el Mishneh Torah, ahí discute las leyes más detalladas de esto. Seguimos entonces hablando de elementos que son presentados en el altar juntamente o de manera conjunta juntamente o de manera o luego de haber hecho el sacrificio. Con respecto al, tenemos el agua y tenemos la sal, una libación especial de agua es ofrecida en la fiesta de Sukkot. Luego de la ofrenda Tamid, se hace
la fiesta, se hace una ceremonia, una celebración que se conoce y lo trae también la Gemara en el tratado de Sukkah, la Simchat Beit HaShoeva, que se hacía una celebración y se rociaba entonces agua también en el altar. Agua extraída de un manantial fuera de Jerusalén y rociada en uno de los recipientes adheridos al altar. Estas mismas copas donde se hace la libación de vino son las mismas copas donde se hacía la libación de agua, que está, como dijimos y vimos, en el suroeste del altar. Lo trae la Mishnah en el tratado de Sukkah. Y a cada sacrificio traído al altar se le debe agregar sal, como lo trae el libro de Vaikra y como lo hemos venido mencionando una y otra vez en las clases. La sal es un elemento que no puede faltar antes de lanzar los órganos y las partes que son quemadas del altar, del animal en el altar. Con respecto a la sal, tenemos varios comentarios que traen los sabios. Tenemos que el pacto de sal, la Brit Melach, el pacto de sal, representa los 24 regalos que fueron dados al sacerdocio, a la Keuná. Esto lo trae el tratado de Julín, donde se discuten del faenado de animales que son Julín, todo lo que está dentro de esta categoría, que ustedes cuando escuchen esta palabra Julín, todo lo que tiene que ver con Hol, es algo que no es consagrado y no tiene alguna santidad especial para ser presentada en el templo y que no está relacionado con algún asunto sacrificial en el templo, entonces se le conoce como Julín. En el caso de los animales que son faenados y que hoy en día todos y cada uno de nosotros consume carne de un animal que ha sido faenado correctamente, son animales Julín que no tienen ningún Ekdesh, no han sido consagrados para ningún sacrificio o algún procedimiento relacionado con el templo. Todo esto se conoce como Julín y este mismo concepto lo van a ver aplicado también a diferentes áreas de la ley. También lo tenemos con respecto a las fiestas, los Yamei Hol o el Hol Amoed, de la misma raíz de Hol, de Het Vav Lamed, que significa que son días que no tienen alguna consagración especial, pero que están dentro de la fiesta, están dentro del Moed, entonces tienen esa doble característica. En el caso del Hol Amoed, si bien es un día de Hol, porque está permitido hacer ciertas actividades y hay menos restricciones que con respecto a la fiesta misma, al Yom Tov. Sigue siendo un Moed, por otra parte, una fiesta, ya que está dentro de la fiesta y hay ciertas reglas que hay que seguir cumpliendo, aún estando en un día de Hol, que no tiene alguna consagración especial con respecto al Yom Tov, pero sí está dentro de toda la semana festiva, en el caso de Pesach, en el caso de Sukkot. Así como no puede ofrecerse un sacrificio sin Cohen, así tampoco se puede ofrecer un sacrificio sin sal. Lo trae la Gemara en Menachot, página 20, cara A, y el Brit Melach representa al sacerdocio mismo, lo trae Vaikra Ravá, el Midrash, y lo trae también el otro Midrash, que se conoce como Yalkut Shimoni, que comentan también la Torah y comentan todo el Nach, los Nevi'im y los Ketuvim. Está en el Yalkut Shimoni 843-14, siguiendo con el concepto de Brit Melach, es el reinado también del rey David. Lo trae el Rav Menachem Rekanati a la Torah, un comentarista de la Torah que se llama el Rav Rekanati.
en Parashat Bo, lo trae también el Otzar Amidrashim, otro conjunto de Midrashim muy importantes, cuando Jacob le da las bendiciones a sus hijos y el pacto de sal significa entonces un pacto para la eternidad. Tenemos entonces que la sal, el cloruro de sodio, una parte importante de los sacrificios, y vemos también cómo en el cuerpo mismo, en la fisiología nuestra del ser humano, como tanto el sodio como el potasio en este caso son muy importantes para el balance del cuerpo y de los líquidos en el cuerpo. Vemos entonces como el sodio y las sales representan algo muy importante también en la fisiología y en el balance fisiológico que debe existir en el cuerpo, y asimismo lo podríamos aplicar también con respecto a los sacrificios, ya que traer un sacrificio cuando es requerido, sobre todo cuando hemos cometido alguna falta en la cual tengamos que reparar por medio de un sacrificio. Volvemos entonces al balance por medio del sacrificio mismo, y la sal está involucrada en ese proceso, el sodio, en ese balance que debe de haber, tanto físico, fisiológico, como espiritual. Vemos entonces cómo la sal juega un papel importante y fundamental, ya que ningún sacrificio debe ser traído al altar si no ha sido salado. Vamos a comenzar la segunda parte de la clase, donde vamos a discutir las leyes de Maaseh Korbanot del Rambam, perdón, el Maimónides, no Ramban con N, sino con M, el Maimónides, lo trae en el Hot Maaseh Korbanot. Vamos a discutir con la ayuda de Hashem el capítulo 1 de estas leyes. Y hoy, bueno, hasta donde alcancemos, vamos a hablar de esto. Nos trae entonces el Rambam, nos dice, כל הקורבנות של מיני נפש חיה באים מחמישה מינים בלבד, מן הבקר ומן הכבשים ומן העזים ומן התורים ומן בני היונה. Dice entonces, todos los sacrificios de aves vivos provienen solo de 5 especies del ganado vacuno, de ovejas, del ganado ovino, de cabras, ganado caprino, de tórtolas y de palomas pequeñas. Como mencionamos en la primera parte de la clase, nos trae el inciso 2, וכל הקורבנות בין של ציבור, בין של יחיד, 4 מינים, עולה וחטאת, אשם ושלמים. Todos los sacrificios, ya sean traídos por la comunidad o por los individuos. El individuo se llama el Yahid y la comunidad, el Tzibur, la comunidad. Son de 4 tipos. Holocaustos, Olot, de Olá, ofrendas por el pecado, Hatat, ofrendas por la culpa, Asham, y ofrendas de paz, los Shelamim. Continúa el inciso 3, Ve'od, Yesham, Shelosha, Minei Korban Yahid, Vehem, Apesach, Veabejor, Veamaaser. Nos dice también hay otros 3 tipos de sacrificios individuales. Korban Yahid, que presenta un individuo, el sacrificio pascual, el sacrificio del primogénito y el sacrificio del diezmo. Continúa en el inciso 4, Kol Korbanot Atzibur, Gen Ola o Hatat, Ve'en בקורבנות הציבור של עמים, חוץ משני כבשים הבאים עם לחם התנופה בעצרת, בכם הנקראים זבחי שלמי ציבור, ואין הציבור מקריבין אשם לעולה או לעוף, ולא עוף. Todas las ofrendas comunales son holocaustos, olá, u ofrendas por el pecado, hatat. No hay ofrendas de paz comunitarias, excepto las 2 ovejas ofrecidas
con el pan que se mece en Shavuot, como lo vimos en la clase de Shavuot. Se les llama los sacrificios de las ofrendas de paz comunales. La comunidad nunca ofrece una ofrenda por la culpa ni un ave, como lo vimos en la primera parte de la clase. En el inciso 5 nos trae el Rambam, קורבנות הציבור הם שני תמידים של כל יום ומוספי שבתות בראשי חודשים והמועדות ושעיר חטאת של יום הכיפורים וכן אם שגגו בית דין ועורו בעבודה זרה מביא כל שבט ושבט פר ושעיר. הפר עולה והשעיר חטאת ואלו השעירים הם הנקראים שעירי עבודה זרה. ואם שגגו והורו בשאר המצוות מביאים פר לחטאת, והוא הנקרא פר העלם דבר של ציוו. Nos dice el Rambam, las ofrendas comunales son los dos temidín, las dos ofrendas continuas que se ofrecen todos los días, las ofrendas adicionales de Shabbat, los Rashei Hodashim, los novilunios y las festividades, y la ofrenda por el pecado, que es una cabra que es traída en Yom Kippur. De manera similar, si el máximo tribunal y Sanedrín, sin darse cuenta de una decisión errónea con respecto a la adoración de deidades falsas, Jalila, cada tribu debe traer un toro y una cabra. Se trae el toro como holocausto y el macho cabrío como ofrenda por el pecado. Estas cabras son llamadas las cabras de las falsas deidades, Seirei Avodah Zarah, que están relacionadas a una decisión errónea con respecto a esto, y si inadvertidamente dieron una decisión errónea con respecto a otras mitzvot, traen un toro como ofrenda por el pecado, se llama el toro asociado con el descuido de un asunto por parte de la comunidad, Parelem Davar Shel Tzibur, como leímos anteriormente. Tenemos entonces en el inciso 6, vamos a ver cuánto logramos de esto. Korbanot Yechid Hem Abechor Ve'Amaaser Ve'Apesach Ve'Achagiga Ve'Hi Shelamim Ve'Areya Ve'Hi Olot Ve'Korban Ager Ve'u עולה מן הבהמה, או שני בני יונה, או שתי תורים, ושניהן עולה, או שתי בהמות, אחת עולה ואחת שלמים, והנודר, או המתנדב, עולה או שלמים, ושלמים הבאים עם הלחם, הם הנקראים תודה. וכן קורבנות הנזיר, וכן עולה וחטאת ושלמים, וקורבנות מצורע, וכן חטאת ואשם ועולה, וקורבנות זבים ויולדות, וכן חטאת ועולה, וקורבן השוגג ומצוות לא תרזה, שיש בה כרת, והוא חטאת, ואם נסתפק לו אם עשה או לא עשה אותו, החוטא מביא אשם, והוא הנקרא אשם תלוי, ויש עבירות שמביא עליהם אשם, והוא הנקרא אשם ודאי. וכן אל העולה ופר החטאת שמקריב כהן גדול משלו ביום הכיפורים, הרי כן קורבן יחיד. ופר זה הוא הנקרא פר יום הכיפורים, וכל אלו הקורבנות הפורשים כן בתורה, וכל אחד מהם יתבהרו דיניו במקומו. Nos trae entonces el Rambam el detalle de estos korbanot. Nos dice los sacrificios traídos por individuos incluyen las ofrendas del primogénito, las ofrendas del diezmo, las ofrendas pascuales, las ofrendas de Hagigá, las festivas, es decir, las ofrendas de paz traídas en asociación con las festividades de peregrinación, y la ofrenda de peregrinación, que es un holocausto, en este caso la Ulat Reya, el sacrificio traído por un converso, una persona que completa su conversión también debe de traer un sacrificio al templo, que consiste en un holocausto de un animal
doméstico o 2 tórtolas pequeñas o 2 tórtolas. Ambos son holocaustos, o sea, son quemados completamente, o 2 animales domésticos, uno como holocausto y el otro como ofrenda de paz. Esto en el caso de una persona que completa su proceso de conversión, el que hace voto o promete un holocausto o una ofrenda de paz. Ofrendas de paz acompañadas de pan se llaman ofrendas de acción de gracias. Todo esto es traído entonces por un solo individuo, o sea que son sacrificios individuales que hay que traer al templo. Estos son los tipos de sacrificios individuales, los que estamos discutiendo ahora. Tenemos los sacrificios de un nazareo. Recordemos que los votos son individuales, cada persona se compromete con su propio voto y debe de cumplirlo de manera personal y culminarlo también de manera personal, sin intervención de segundos ni de terceros. Los votos a Hashem son de carácter personal y como vemos, los sacrificios que son traídos al culminar un voto son desde luego Korban Yahid, un Korban de manera individual, de índole y carácter individual que se trae al templo por culminar un voto. Entonces tenemos los sacrificios de un nazareo, que son un holocausto, una ofrenda por el pecado y una ofrenda de paz. Los sacrificios del Metzorah, el que sufre la lepra bíblica, que son una ofrenda por el pecado, hatat, y una ofrenda por la culpa, asham, y un holocausto, una olá. Los sacrificios de un zav o una zavá y una mujer después del parto son ofrendas por el pecado, hatat, y un holocausto, una olá, el sacrificio traído por una persona que inadvertidamente violó un mandamiento negativo, punible con karet, halila, es una ofrenda por el pecado, un korban hatat. Si una persona no está segura de si ha transgredido o no, trae una ofrenda por la culpa, un asham, que se llama ofrenda condicional por la culpa, el asham talui. Hay ciertos pecados por los cuales uno trae una ofrenda por la culpa para expiar su transgresión. Esto se llama una ofrenda definitiva por la culpa, el asham vadai. Igualmente el carnero traído como holocausto y el toro que el sumo sacerdote trae de sus propios recursos en el día de Yom Kippur como ofrenda por el pecado, son ofrendas individuales que el sumo sacerdote trae para él, una ofrenda individual del sumo sacerdote. Este toro se llama el toro de Yom Kippur, Par Yom Kippurim. Todos estos sacrificios se mencionan explícitamente en la Torah y las leyes que rigen cada uno de ellos se explican en los lugares designados para cada uno. Esto lo dice el Rambam, que lo va a explicar en cada lugar las leyes pertinentes a cada uno de estos sacrificios. Y bueno, creo que por ahora nos vamos a quedar en el inciso 6 del capítulo 1 de Ezrat Hashem. La siguiente clase continuamos con el inciso 7. Si hasta el momento tienen alguna pregunta de lo que vimos, favor hacerla. Yo, Raf, tengo una consulta. Sí, sí. Respecto a la ofrenda del converso que dice que pueden ser animales domésticos. ¿A qué se refiere con animales domésticos? ¿Qué tipo de animal? Dijimos entonces, dentro de los animales domésticos, tenemos 3 categorías de los distintos ganados. Tenemos el ganado vacuno, o sea, vacas, el ganado ovino, o sea, ovejas, y el ganado caprino, cabras. Son las 3 grandes categorías de animales kasher que se pueden traer al templo, junto con lo que estudiamos también, que son las aves, en el caso de la yona, la paloma, y del toro, con taf, la tórtola. En el caso del converso sería entonces un corbán de animal doméstico o una vaca o un ovino o un caprino y el corbán de acción
de gracias que debe traer por haber terminado su proceso. Eso sería lo que tendría que traer. Perfecto, Raf. Muchas gracias. Listo. More, y las Sí. personas que no tienen, digamos, animales, ni palomas, ni nada de esto, me imagino que les tocaría comprarlas las llevaban para sacrificios, ¿cómo se hacía? Dijimos entonces que de acuerdo a la capacidad económica de la persona, usted puede traer un animal. Si no tiene esa capacidad, puede traer un corbán de aves, que son más baratos. Y en caso de la persona que tenga que obligatoriamente completar algún procedimiento, tendría que traer un corbán de harina, que es lo que sería la categoría, por así decirlo, de menos implicación económica para la persona de poder presentar una ofrenda de harina. Sería ese caso. Desde luego hay situaciones en que no todo el tiempo se puede hacer esto. Esto depende también del tipo de procedimiento que la persona tenga que completar y hay situaciones en las que la persona está obligada a presentar cierto sacrificio y esto depende de la situación. De Besrat Hashem, vamos a ir estudiando con más detalles con respecto a los votos, el Nazir, los sacrificios de la mujer sotá, la mujer que es sospechada de haber cometido adulterio, los distintos votos que hay y los distintos sacrificios, los distintos estados de impureza que hay, que los mencionamos hoy, el Zav, la persona que con un influjo uretral, puede ser hombre o mujer, el Metzorá, la persona que padece de lepra bíblica, como lo establece la Torá, también tiene que presentar sacrificios y tenemos, no es un sacrificio, sin embargo lo vamos a ver, que se le relaciona al sacrificio Hatat, el sacrificio de la vaca roja para poder purificarnos de impureza por muerto y de esa manera poder habilitarnos y entrar al templo en estado de pureza en las áreas donde tenemos que entrar en estado de pureza. Esto es un sacrificio único, con características únicas. La vaca roja, Bezrat Hashem, la vamos a estudiar con detalles, las leyes, el procedimiento, a dónde se hace, ya que se hace fuera del templo, en el Monte de los Olivos, viendo justamente hacia el templo, a la entrada del templo, y como dijimos, no es un sacrificio, pero este sacrificio es lo que nos habilita para poder entrar al templo y quitarnos de encima la impureza por muerto. Nos dice, aquí va referente a las libaciones, también es revisado el vino que es donado, desde luego que sí. Bezrat Hashem, con la ayuda de Hashem, voy a tratar de prepararles más detalles con respecto a libaciones, ya que hay leyes respecto a esto. Con cada cosa del templo hay muchos detalles y muchas leyes con cada cosa. Desde luego el tipo de vino que hay que presentar tiene características y hay ciertas situaciones en que el vino no se puede presentar. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Cuáles son los requisitos para prepararlo. Esto también aquí va, Bezrat Hashem, lo vamos a preparar con más detalles porque me parece importante conocerlo más a detalles, qué tipo de vino y los detalles con respecto a todas las libaciones, tanto de vino como de aceite, también el agua. Es importante conocer los detalles, ya que como sabemos, el agua es un elemento que puede impurificarse, agua impura, y desde luego no se puede traer elementos impuros al templo, no se pueden presentar y Bezrat Hashem tendríamos que estudiar también todo ese mundo de impurezas y de clase de impurezas, ya que todo eso está relacionado con el servicio en el templo, ya que líquidos y comida pueden contraer
impureza y pueden transmitirla a lo que se conoce como kodashim, todo lo que tiene que ver con utensilios que son utilizados para el servicio en el templo. Entonces, todo este mundo de pureza e impureza habría que tocarlo de alguna manera para poder comprender el servicio en el templo. Nos dice Andrés una pregunta más. La diferencia del sacrificio de culpa es por no saber o estar seguro si se ha cometido una transgresión, y el sacrificio de pecados son por acciones con pena de caret. Tenemos entonces que el sacrificio de culpa es el asham. Hay un asham que se llama el talui, que es cuando hay una inseguridad de si se cometió o no cierta transgresión. También vamos a hablar más detalle de esto cuando llegue el momento de hablar. Y el sacrificio por el pecado, o sea, el hatat, son por acciones con pena de caret en general. Decíamos entonces que el sacrificio hatat por el pecado, el que se traduce generalmente como sacrificio por el pecado, son sacrificios que se presentan de manera individual en general, o puede ser también comunitario en el caso de Yom Kippur, pero en general es individual por un acto individual que se hizo en un tiempo específico y de una manera específica. En el caso del hatat, por transgresiones que son cometidas de manera no intencional, ya que de otra manera de haberlo hecho Hazbe Jalila de manera intencional, la persona tendría una pena de caret. Y como vimos en la clase de caret, este es un castigo que es básicamente llevado a manos, por manos del cielo, el castigo de caret. Esto en caso de que la persona haya cometido la transgresión voluntariamente, con conciencia plena de que el acto es un acto penado con caret, cuando la persona también recibió azara, recibió una advertencia y la persona de todas formas de manera consciente lo hizo. Esto entonces es la muerte por caret. Hazbe Shalom, lo aleno, y con respecto al hatat, entonces dijimos, son transgresiones que usted de manera no intencional comete, sea porque desconoce que era prohibido o no tuvo una conciencia plena de lo que estaba haciendo, o distintas situaciones en que las personas cometemos errores por lo que se conoce shegagá, el shogeg. La persona shogeg es una persona que comete faltas o transgresiones, o llamémosle errores de manera no voluntaria por X o Y razón. Y esto es lo que hace a la persona traer este tipo de sacrificios, el sacrificio hatat. ¿Alguna otra pregunta? More va a mandar esa información. Bezrat Hashem, cuando terminemos, porque la clase es larga, pero me parece una clase muy, muy básica, fundamental y central en el tema del templo. Bezrat Hashem, al terminar la clase, les enviaré la presentación. Bezrat Hashem. Y así van a poder regresar y estudiar todos los detalles y volver a repasar todo el material. Bezrat Hashem. Ay, sí, qué bueno. Gracias. Gracias a ustedes por el tiempo, y con la ayuda de Hashem nos veríamos el siguiente lunes. Que todos estén muy bien, con mucha salud, bienestar, y que todos estén bien en cada uno de sus lugares. Toda raba, More. Gracias a ustedes. Saludos.